¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Entramos de lleno con esta noticia que ha marcado la jornada. Y antes quiero darle la bienvenida a Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandy. Muy bien, muy contento de estar acá una semana más, precisamente para otros programas del Análisis de la Noticia. Entonces, adelante, por favor. Si quieres, empezamos con este primer tema. Por supuesto, porque Estados Unidos espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año para complementar así las medidas migratorias de la administración de Donald Trump. Al menos así lo informó el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica. Estados Unidos prevé dar una inyección de capital a los países del Triángulo Norte a principios del año que viene. Según el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que dice huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los 3 países centroamericanos para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Bueno, importante en este tema específicamente es que ya empiezan a darse y a conocerse algunos de los beneficios de los acuerdos migratorios signados por nuestro país con Estados Unidos y también, ¿por qué no decirlo, Sandy?, con los demás países del Triángulo Norte. A ver, en primera instancia se había hecho de conocimiento público que para Guatemala iba a aumentar el número de visas de trabajo agrícola, las famosas H2A, como tú recordarás. Estos son trabajos temporales que pueden durar de 1 hasta 3 años, pero el día de hoy se conoce ya que va a haber una inversión, como tú bien lo dijiste en la nota, Sandy, millonaria. Son 47 millones de dólares que por parte de Estados Unidos van a estar destinados y canalizados a través de la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja con los refugiados, la que se denomina ACNUR. Y lo que habrá que determinar ahora específicamente es la forma en que este dinero será invertido, la forma en que no solo será efectivo el desembolso del mismo, sino que se implementarán específicamente las líneas de trabajo por parte de ACNUR para poder precisamente beneficiar a nuestros migrantes, porque estos 47 millones, Sandy, hay que decirlo, es concretamente para Guatemala. Otras ayudas similares vendrán para El Salvador y para Honduras también. Definitivamente esta noticia pues sorprende porque vemos que Estados Unidos ha hecho ofrecimientos, ha dicho que va a contribuir, pero una cosa es decir y otra cosa es ya ver entonces avance en cuanto a estos proyectos. Yo creo que al final entonces sí se tiene ese interés de potencializar la economía guatemalteca para de esta manera también retener la migración, pero ¿qué tanto puede funcionar? A ver, fíjate que esto es muy interesante, Sandy, porque la migración, el fenómeno migratorio en estas olas que se están dando, para empezar es un fenómeno mundial, no pasa solo acá en Centroamérica, pero nosotros lo hemos visto potencializado a partir precisamente del año pasado cuando vimos esas grandes caravanas. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer y qué uno debe de esperar? A ver, la mejor forma, fíjate, Sandy, para detener este flujo migratorio es combatir las causas de fondos sociales que lo están generando. Y es por ello que nosotros esperaríamos que a través de esta Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, llamada ACNUR por sus siglas, se pudiese precisamente hacer inversión en esas situaciones. Es decir, que haya posibilidad de creación de empleos, de salud, de desarrollo, de educación, para incentivar al
guatemalteco en este caso, pero también a los habitantes del Triángulo Norte en las respectivas ayudas que recibirán los países hermanos para que no migren, sino que las condiciones adecuadas estén ahí. Inclusive, ¿por qué no hablarlo? Microcréditos también, porque si no, ¿cómo vas a incentivar tú a las personas para que permanezcan en su país? Efectivamente, pero sobre todo también hablamos que esta ayuda que se va a dar va a buscar también pues atraer la inversión, atraer también distintos puntos económicos en nuestro país para poder potencializar, porque creo que solo la ayuda como tal no sería la solución o no ayudaría precisamente, porque ¿cuántas personas cruzan nuestro país, por ejemplo? ¿O cuántas personas buscarán un asilo en nuestro país? Y obviamente Guatemala les tendrá que dar esas condiciones para que puedan vivir, porque sabemos que en nuestro país hay varias deficiencias en cuestiones de empleo, por ejemplo, que obviamente esto se podría intensificar si no se tiene un plan concreto. Si no se tiene un plan concreto, porque los mismos problemas sociales que tiene Guatemala los tiene El Salvador y Honduras. Estos países del Triángulo Norte son muy similares en Centroamérica, y si solo es una inversión así temporal, pues va a ser un maquillaje superficial. Se necesitan situaciones de fondo, y esas cuestiones de fondo pasan, entre otras cosas, precisamente por crear esos polos de desarrollo. Ahora, sería bueno para darle otros aspectos y otros giros a este análisis, conocer los datos también que tenemos preparados y que tú nos vas a mostrar, Sandy. Así es, en pantalla mostramos esta información porque es importante también aclarar que cuando se dice para el flujo migratorio se debe analizar el combatir entonces las causas sociales que provocan que ese fenómeno social exista. Entre ellas podemos mencionar la pobreza y el desempleo precisamente. Importante será también que el trabajo de ACNUR se realice de manera conjunta y coordinada entre los 3 países del Triángulo Norte para optimizar así los recursos y maximizar el esfuerzo. Estados Unidos asegura que también implementará un plan de desarrollo económico en el 2020. Este plan debería contener, entre otras prioridades, la inversión de empresas estadounidenses en Centroamérica. Este es un punto muy importante. Lo que debe agilizar también la creación de este plan económico es el desarrollo de trabajo, educación y oportunidades de inversión en los países del Triángulo Norte. Y eso es muy importante, porque obviamente si tenemos este problema en común con los países del Triángulo Norte y bueno, con el mundo, pero por la región, definitivamente se tiene que coordinar de esa manera, para que de esa forma también los otros presidentes estén pendientes, las autoridades también puedan hacer algo. Porque creo que tampoco es justo dejarle toda la carga a Guatemala, porque es el filtro final. No podemos, además, en este momento con las condiciones que tenemos. Fíjate, Sandy, cómo es de interesante esto. Fuera de los 47 millones, ¿verdad?, que van a ser destinados para Guatemala, a mí en lo particular me llama más la atención esto que estás hablando, el plan de desarrollo económico para el 2020. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos hablando de generar, por ejemplo, empleos, de que haya inversión probable de empresas, en este caso estadounidenses, que quieran venir acá a crear plazas de trabajo. Aquí estaría la mano de obra. Ese sí es un buen incentivo para que nuestros hermanos guatemaltecos, en este caso, no estén buscando ese mal llamado sueño americano. Entonces, ahí ya la situación se empieza a tornar un poquito más coherente, se empieza a tornar un poquito más concreta y más real para detener el flujo migratorio y también para no desunir a las familias guatemaltecas. Definitivamente, pero ¿sabes algo? A esta ayuda y estos proyectos que se van a estar implementando el próximo año, primero Dios, yo quisiera que se le agregara un tema de fiscalización, porque ¿cómo tú ves en realidad que esto va a tener frutos o que se le está dando entonces el uso necesario? Esto creo que va a estar pendiente y ojalá que se pueda hacer para que de esta manera pues Estados Unidos se pueda sentir también tranquilo y que nosotros veamos entonces, bueno, sí está teniendo un buen efecto y a lo mejor se puede incrementar el recurso que se nos destinen. Es que esa parte es muy importante, Sandy, porque entonces tenemos que conocer cuántos de los 47 millones que Estados Unidos va a facilitar solo para Guatemala, va a utilizar ACNUR, por ejemplo, en la parte administrativa de esos 47 millones. Lo que se necesita es que esa parte administrativa sea la menos para que la parte de inversión sea la que se privilegie. Y entonces sí, de alguna manera, pues esta ayuda de los 47 millones más este plan de desarrollo económico para el Triángulo Norte, entonces sí venga a dar una solución bastante real. Tú lo has dicho claramente, ¿por qué se nos van nuestros hermanos centroamericanos y guatemaltecos? Porque aquí no hay trabajo, porque aquí no hay salud, porque aquí no hay oportunidad, porque aquí no hay educación. Eso es lo que hay que crear. Definitivamente, pero también hay que ir cambiando como ciertos pensamientos culturales, por ejemplo, situaciones culturales en las cuales también, porque sabemos que la migración no solamente es por cuestiones económicas, sino que también se ha convertido pues en
parte de una costumbre, si lo quieres ver así. Entonces hay que contrarrestar también este punto, enviar esos mensajes, establecer estrategias, campañas para poder de esta forma pues generar ese cambio de pensamiento que se tiene incluso en varios jóvenes quienes piensan solo sacar la primaria e irse a Estados Unidos inmediatamente. Cuestión aspiracional. Exacto. Rápidamente para terminar este tema, tuve la oportunidad hace 3 semanas de estar en tu departamento, en Jutiapa, y me pude dar cuenta esa situación que tú dices, la juventud aspira literalmente a llegar a Estados Unidos, no solo en Jutiapa, en muchas partes de nuestro país. Esto hay que frenarlo, ¿verdad? Porque esa juventud va a ser el futuro de otros países, no, que sea el futuro de Guatemala. Así que ahí lo tiene usted para el análisis, este primer tema. Y en otras noticias, durante el primer Congreso Nacional de Descentralización, autoridades del Ejecutivo instaron a las municipalidades a unir esfuerzos para mejorar el trabajo de las distintas instituciones y fomentar así el desarrollo local. El proceso de descentralización se orienta al traslado de capacidades con el fin de mejorar la atención de las comunidades. Autoridades del Ejecutivo instan a reforzar esfuerzos y mejorar la calidad del gasto. La descentralización, en otras palabras, busca dar respuesta a las grandes demandas de la sociedad en cada municipio, departamento o región del país a través de instituciones sólidas, eficaces y transparentes. En esencia, lo que quiero decirles es que estamos convencidos de que la descentralización es la ruta correcta para vivir en democracia. Que por cierto, también estoy un poquito triste porque la ejecución de los consejos de desarrollo no fue la que hubiésemos querido, pero es para que vean que no es lo mismo verla venir que tenerla en las manos. Y dicho sea de paso, mencionar que aún existiendo una ley general de descentralización, un reglamento de la ley general de descentralización y la política de descentralización, aún no estaba definido el norte a seguir. Fue menester entonces crear esa agenda de descentralización, que es básicamente la herramienta que nos permite dirigir el rumbo para poder el día de mañana crear esa descentralización que todos anhelamos. La presencia de gobiernos subnacionales dotados de capacidades para desempeñar sus nuevas responsabilidades es una condición fundamental para que la descentralización pueda funcionar. Por esto nos parece muy importante y adecuado el enfoque que plantea la agenda. Al respecto, autoridades municipales se pronunciaron sobre la promoción del desarrollo local. El programa de descentralización del Estado busca eso, transferir esas competencias a los alcaldes, no solo administrativas, sino también financieras. Por eso nosotros desde lo local hablamos que es importante realmente fortalecer esa estructura de gobierno municipalista y darle los recursos. Trabajamos con ese tipo de situación y resolvemos. La administración, decimos los alcaldes, debe de ser una transferencia administrativa, pero también una transferencia financiera. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, obviamente a ti también, Sandy. ¿Te recuerdas que había una comisión en el Congreso de la República que iba a investigar el actuar de CICIG y a recibir, digámoslo así, algunas denuncias de las personas que se consideraban afectadas? Sí, de hecho, iniciaron con audiencias. Iniciaron con audiencias, bueno, pues está suspendida. La Corte de Constitucionalidad, algo aquí tiene que ver también en este tema. Pero después de la pausa le daremos a conocer la información completa y el análisis. Por favor, siga con nosotros. Somos A la Medida. Ya que hemos estado hablando de temas económicos, vamos a continuar con esta situación porque el presidente electo Alejandro Yamatei participó en un importante foro económico en México, en el cual destacó el atractivo de Centroamérica y, por supuesto, de Guatemala para las inversiones. La filial de Forbes en México, una de las tribunas de información que según expertos goza de altos niveles de credibilidad en el mundo, invitó a su foro al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Durante su exposición, Yamatei se refirió al potencial económico de nuestro país en la región y a la similitud en muchos factores entre México y Guatemala, lo que a su criterio debe ser muy bien aprovechado por empresarios de ambas naciones. Guatemala es un país con un potencial increíble. Estamos a duras penas a 2 horas, poquito menos, 1 hora 50 por avión. Y hoy vengo a invitarlos a ustedes a que volteen a ver al sur. Tenemos un mercado de casi 50 millones de personas en 6 países, en donde tenemos la posibilidad de recibirlos a ustedes
con un potencial increíble para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar sus negocios y para que ayuden a desarrollar a nuestras naciones. El presupuesto de las 5 naciones centroamericanas que vamos a independizar, que lo vamos a celebrar la independencia el año entrante de Guatemala, Costa Rica, tiene un Producto Interno Bruto del año pasado de más o menos unos 201.000 millones de dólares, de los cuales Guatemala representa 78.000 millones de esos 201.000. El presidente electo se refirió a una de las ventajas de inversión en Guatemala, que es el tipo de cambio que por años se ha mantenido estable. Un tipo de cambio estable que desde hace 3 años se mantiene picos máximos en promedio de 7.90 a una actualidad de 7.60 por dólar, manteniendo una estabilidad en los últimos 12, 13 años, más o menos en el orden de los 7.90. Yamatei indicó que Guatemala ha lanzado propuestas distintas al mundo para contener la migración irregular. Y hemos lanzado al mundo un concepto distinto. Hay quienes hablan de muros físicos, otros hablan de muros de armas. Nosotros hablamos que para parar la migración lo que hay que generar son muros de prosperidad. Porque si la gente tiene trabajo, tiene educación, tiene salud, tiene seguridad y tiene vivienda, la gente no se va. La gente se va por necesidad. Quienes creen que levantando muros van a detener la inmigración están equivocados. México y Guatemala deben trabajar juntos como una importante zona comercial, no solo regional, sino a nivel mundial. Vamos a trabajar junto con el gobierno de México, ya lo propusimos y lo vamos a hacer, desarrollar la zona fronteriza Guatemala-México como la primer zona económica especial binacional del mundo, en más de 1.200 kilómetros cuadrados entre Chiapas y los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché de Guatemala, para poder tener una zona franca en donde podamos los mexicanos, los guatemaltecos y los empresarios del mundo que quieran venirse a ubicar a esa zona, poder acceder a los mercados a través del CAFTA o del NAFTA. Hoy se representan oportunidades. Los gobiernos nos tenemos que centrar en la educación, en la salud, en la infraestructura local. Y ustedes, los empresarios, a generar esos muros de prosperidad que hagan que en los próximos 10 años tengamos la generación de 1 millón de empleos en Guatemala, solo en esa zona, y 1 millón de empleos en el área de Chiapas. Vamos a desarrollar en Guatemala el tren que va a unir en su eje este-oeste El Salvador y México, pasando por el puerto Quetzal y puerto de Champerico en Guatemala, en el Pacífico. Y vamos a generar un canal interoceánico con un tren que va a unir Puerto Quetzal en el Pacífico con Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico, un tren que ha estado ahí tirado. La línea del tren está tirada ahí por más de 40 años sin usarse y hoy la vamos a reactivar. Tenemos ya tenemos cómo hacerlo y lo más importante, queremos convertir a Guatemala en un centro logístico en donde las empresas lleguen y puedan salir al Atlántico o al Pacífico con sus productos. Ustedes llevan la inversión, nosotros ponemos la mano de obra, mi gente trabaja, ustedes ganan y podemos entonces soñar que los muros de prosperidad puedan ser una realidad. La verdad, Sandy, que me quedo muy impactado positivamente cuando escucho la situación de parte del presidente electo. Muros de prosperidad, más que muros físicos. Es que hay que entender ese concepto. Y si me permites, vamos a iniciar junto con los televidentes el análisis. El presidente electo Alejandro Yamatei entiende perfectamente la importancia que tiene la integración de la economía centroamericana, ¿verdad? Es que esto es vital como un bloque, como un todo para el desarrollo de nuestros países. También mostró una claridad muy buena sobre las necesidades imperativas que existen para poder frenar ese alto flujo migratorio que hablábamos en el primer bloque hacia Estados Unidos. En su intervención, como usted pudo escuchar en este foro organizado por la importante revista Forbes, manifestó que lo que deben crearse son precisamente mayores oportunidades de desarrollo, mayores oportunidades de empleo, de educación y de salud. Yamatei destacó también el potencial, sobre todo económico, que en esta área centroamericana, como un centro, lo llamó él, Sandy, logístico, puede tener nuestro país. Y entonces me parece una situación muy coherente. Hacia ahí es donde debemos de ir.
Efectivamente, destacó en realidad lo que Guatemala ofrece para todos los inversionistas. Creo que eso es muy importante porque obviamente este foro es una actividad relevante para la región y donde también varios empresarios están atentos a qué es lo que ofrecen los países también, porque recordemos que están pensando incluso en las inversiones del próximo año. Así es. Y obviamente esta intervención del presidente electo fue muy importante para mostrar entonces el potencial que Guatemala tiene a nivel económico y por qué es tan necesario también que los inversionistas apoyen estos esfuerzos. Esos esfuerzos y aparte de eso es las condiciones que se tienen. Como dicen, nosotros tenemos la capacidad humana, necesitamos inversión. Necesitamos inversión. Guatemala, pues desde siempre, ¿no? Ha sido un referente en el área centroamericana. Por supuesto que en algunas situaciones como el turismo hemos venido perdiendo espacios, pero algo que me gustó mucho de la intervención del presidente electo Alejandro Yamatei es que entiende con mucha claridad, creo yo, Sandy, que como compartimentos estancos, es decir, como países por separado podemos hacer poco, pero si logramos una verdadera integración, y no estoy hablando de nada que tenga que ver con el Parlamento Centroamericano, es una integración económica, una integración aduanera, una integración comercial, una integración como bloque, algo como lo que en su momento logró, por ejemplo, la Unión Europea. Bueno, ellos ya eran fuertes per se, cada uno de esos países, luego se volvieron realmente una potencia económica bárbara al interactuar de esa manera como unión. Claro. Y eso es lo que al final de cuentas creo yo que es la idea que él nos quiere dar cuando dice muros, pero de prosperidad, es decir, muros de desarrollo, muros de oportunidades. ¿Muros para qué? Para que el talento guatemalteco se quede aquí en Guatemala, para que el talento centroamericano se quede en Centroamérica. Y yo creo que está bien y ya era momento en realidad que los países centroamericanos se interesen, porque por ejemplo el presidente de El Salvador también ha manifestado ese interés, ¿verdad? Es correcto. Entonces esperamos que el resto de mandatarios también se unan, porque sí, en bloque yo creo que incluso a los empresarios les llamaría muchísimo la atención porque saben entonces ese potencial que se tiene, no solo Guatemala, sino ya cuando lo ves con el resto de países centroamericanos, correcto, en realidad correcto. se puede hacer mucho, pero cada país debe también colocar su granito de arena para que de esa forma puedan ofrecer mejores oportunidades de inversión. Y ojo que aquí han habido países que en los esfuerzos de integración centroamericana pues han sido débiles en su momento, hay que decirlo. Los hermanos ticos no quisieron nunca aquel CA4 para la integración tan fácil que era en cuanto a las fronteras. Entonces ahora esto debe de cambiar. Es más, si podemos integrar a Panamá, si podemos integrar a Belice, que así debería de ser, pues todavía seríamos un poquito más fuertes. Hay algunos datos, Sandy, que van a ser impresionantes cuando usted los escuche. ¿Cuáles son? Especialmente vamos a remarcar esos puntos que el presidente electo dio a conocer ante este foro económico en México, donde daba algunos datos que son muy, pero muy importantes. Por ejemplo, el presidente electo compartió algunas cifras de interés en el ámbito empresarial. El PIB de Guatemala y México alcanza los 201.000 millones de dólares, de los cuales Guatemala aporta 78.000 millones de dólares. La inflación de Guatemala alcanzó el 3.1% y se estima que para final de año no supere los 4 puntos. También se destacó la estabilidad del tipo de cambio en la moneda nacional hacia el dólar. Y sobre el crecimiento del PIB se proyecta alcanzar entre los 3.8 y 4% al final de este año. Yamatei destacó también el potencial económico de Guatemala y sobre todo, bueno, lo argumentó con estas cifras que yo creo que es muy importante y que es parte de la información que un empresario necesita saber, ¿no? La estabilidad que puede ofrecer un país. Para saber si puedes invertir o no. Pero esa estabilidad, Sandy, no debe ser solo económica y macroeconómica. Debe ser una estabilidad jurídica, una estabilidad social y una estabilidad de seguridad. Algo que te dé certeza de que en nuestro país hay buena mano de obra, hay buenas condiciones y van a haber buenos resultados, por ende, para cualquier inversor. Efectivamente, recordemos entonces que se está buscando pues fortalecer la economía tanto nacional como centroamericana y ojalá que se pueda lograr, ojalá que se obtengan esas fuentes de inversión para que también los guatemaltecos tengamos mejores oportunidades laborales. Continuamos con la información acá en A la Medida, y es que hoy, ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, el congresista Juan Manuel Giordano presentó, escuche usted, una querella, es decir, una denuncia penal por varios delitos en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
Por los delitos de abuso de autoridad, injuria y difamación, el diputado Juan Manuel Giordano solicitó por medio de una querella penal el retiro de inmunidad del procurador de los derechos humanos, Augusto Jordán Rodas. Insisto, la querella penal ya fue presentada y ahora solo tendremos que esperar a ver a qué juzgado la remiten. Lo que la ley en materia estipula es que el juez se tendría que inhibir, lo tendrían que subir a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados, si admiten esta querella, pues tendrían que enviarla al Congreso de la República para poderle retirar el antejuicio al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y así pues ya seguir el proceso dentro del Congreso para poder analizar si se le retira y posteriormente hacer ya la investigación del caso de los delitos que estoy denunciando en este momento al Procurador de los Derechos Humanos. El congresista denunció agresiones en su contra por solicitar la destitución del Procurador de los Derechos Humanos. Y esto me refiero porque ya el día sábado tuve un primer ataque hacia mi integridad física en un centro comercial aquí en la ciudad de Guatemala, en donde una persona me escupe, me grita y sus argumentos son: el Procurador de los Derechos Humanos tenía razón, usted es tal y tal cosa. Eso quiere decir que el magistrado de conciencia, en lugar de estar velando por los derechos humanos de los guatemaltecos, lo único que está haciendo es infundando odio y haciendo una división en este país. Es lo que menos necesitamos en este momento. La semana pasada, el diputado presentó ante la Comisión de Derechos Humanos alrededor de 60 firmas de otros parlamentarios pidiendo la destitución de Jordán Rodas como PDH. Ha llegado el momento de hacer una pausa, Julio, pero todavía tenemos más noticias. Hay más noticias y hay más análisis. No cambie, por favor. En unos instantes volvemos. Usted sabe, en esta hora somos a la medida. Ya se lo habíamos adelantado y la Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el trabajo de la comisión que investiga los abusos supuestos de la CICIG. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Ministerio Público sobre la comisión especial que integró el Congreso de la República para investigar las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El Ministerio Público, en su argumento ante la CC, manifestó que la comisión aprobada por los congresistas viola su autonomía e independencia que por mandato constitucional tiene el ente investigador y es a quien únicamente le compete ejercer la acción pública penal. Así también se violan los principios de independencia judicial. A partir de la notificación, los diputados que integran la comisión no pueden seguir con el trabajo, que inició recientemente con audiencias públicas para escuchar a supuestos agraviados de la CICIG. La resolución señala que distinto fuera si a la Comisión del Congreso se le atribuyeran en forma clara y determinada otras funciones, siempre y cuando no interfieran ni invadieran las competencias y funciones que la Constitución Política de la República le atribuyen al Ministerio Público. La resolución tuvo el voto favorable de los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras, Neftalí Aldana y Francisco de Matavela, y el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa. El máximo Tribunal Constitucional ordena a la comisión suspender el trabajo hasta que resuelva, en definitiva, el recurso de amparo solicitado por el ente investigador. Bueno, y es que aquí es importante entonces empezar a ver esta situación. La comisión de la Corte, mejor dicho, la Corte de Constitucionalidad otorgó este amparo provisional según la resolución que emitieron hoy los diputados. Escuche usted, que integran la comisión ya que estaba funcionando, no pueden seguir con el trabajo. Recordemos que el Ministerio Público en este caso había argumentado ante la misma Corte de Constitucionalidad que esta comisión del Legislativo violentaba lo establecido en la Constitución y sobre todo la independencia de trabajo del Ministerio Público. La comisión del Congreso lo que buscaba era conocer si hubo o no algún tipo de abuso o hasta algún tipo de ilegalidad en las actuaciones realizadas en Guatemala por los funcionarios de la CICIG. En este orden de ideas, entonces, Sandy, queda claro acá que a través de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, este trabajo de esta comisión integrada por el Congreso debe de suspenderse. Yo te pregunto algo, Julio. El MP en su momento da a conocer que esta comisión violaba lo que manda la Constitución.
en cuanto a, bueno, establecer de esta forma. ¿Sí hay algún tipo de contrariedad a lo que dice nuestra Constitución, establecer esta comisión para investigar estos hechos de CICIG? Probablemente la visión en este caso del Ministerio Público, que también fue compartida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es que el único ente constitucionalmente avalado para investigaciones como tal, pues es el Ministerio Público. Ahora, recuerda una cosa, los integrantes de la Comisión de Legislativo se estaban basando y amparando en lo que da el artículo 71 constitucional como una función propia de ese organismo, pero la interpretación, en este caso de la Constitución, lo sabemos todos, pues obedece, ¿no? Y atañe al final de cuentas a la Corte de Constitucionalidad, que ampara no solo al Ministerio Público, sino que a otras dos instituciones, a otros dos organismos, digamos, de la sociedad civil que habían interpuesto un amparo similar en este caso. Y bueno, aunque el tema ha sido diferente, pero por ejemplo el Congreso no es la primera vez que establece una comisión extraordinaria para poder investigar algo. Entonces te pregunto, ¿todas estas investigaciones o comisiones que se establecieron en su momento fueron ilegales o fueron contrarias a la Constitución? Porque prácticamente es lo que estamos viendo acá. Sí, no me parece en lo particular, pero sí hay una cosa que queda clara. Este es un amparo que se ha otorgado de manera provisional. Bueno, 4 de los 5 magistrados titulares han dado su voto favorable, un voto nada más razonado, que es el de la magistrada Dina Ochoa. Ahora habrá que esperar la resolución final, que yo creo que al final de cuentas va a ser que ratifiquen esta situación. No creo que haya una ilegalidad en lo actuado anteriormente por el Congreso, pero en este caso no queda otra opción que hacer caso a lo que manda la Corte Constitucional. Y es que llama la atención, porque obviamente si ya se vieron otros temas, esta es una comisión que se estableció donde se indicaba, obviamente todo se iba a pasar al Ministerio Público, no es que ellos iban a estar ante los jueces, exactamente, dijeron. Y precisamente vamos a dar a conocer esta información de qué es lo que la comisión hasta el momento había hecho, para que ustedes sepan también esta información. Recordemos que la comisión desde la semana pasada empezó a recibir testimonios de aquellas personas que se consideran afectadas por el actuar de CICIG. También se presentaron las pruebas que ellos consideraban sustentaban su queja o denuncia presentada ante la Comisión Legislativa, porque se fue muy claro que debían llevar cierta evidencia. Además, la comisión hizo una invitación para que en calidad de observadores, tanto el Ministerio Público, el organismo judicial y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos participaran en estas audiencias públicas que se iban a realizar con el fin de establecer luego un informe y pues presentarlo ante el Pleno y posteriormente ante las autoridades. Nunca se dijo de un debate ante un juicio, por ejemplo. Es correcto, porque obviamente nos queda a todos claros que el organismo legislativo no es juez, no es una parte que querella. Tal vez en este último punto, ¿verdad? Ese que tú acabas de aclarar, que se había invitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al organismo judicial y al Ministerio Público, por ahí quizá los miembros de la Comisión del Legislativo podrían pedir un recurso de aclaración o un recurso de ampliación para ver si el criterio de los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad cambia. Y en caso de no variar, pues entonces en este caso quedaría absolutamente finalizado el quehacer en cuanto a recibir ese tipo de denuncias por parte de la Comisión del Legislativo. Y pues no sé cómo continuaría esta historia realmente, Sandy. Efectivamente, pero bueno, esto es lo que ha sucedido, un amparo provisional, aunque no descartamos que finalmente se pueda dar también el amparo en definitiva por la resolución que se tomó. Exactamente, entonces prácticamente la comisión pues ya no podría continuar. Recordemos que esta semana se continuaban las audiencias, pero se tuvieron que suspender por esta decisión de la Corte. Así que finalizamos entonces este análisis, vamos a ir a una pausa. Julio, ¿te parece? Me parece bien, no cambie por favor, regresamos. Los magistrados de las salas de apelaciones eligieron a sus representantes para integrar la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia. En la sala de vistas del Palacio de Justicia se presentaron 3 planillas que participaron en el proceso de elección. De que hoy tomemos una decisión importante. Hoy democráticamente vamos a celebrar un proceso altamente de nosotros, en cumplimiento al ordenado y ante todo con el debido respeto
estuvimos aplaudiendo a cada uno de los candidatos. En lo personal, respeto y admiro a todos y cada uno de los colegas magistrados que están en las planillas. Después de la revisión y el conteo de los sufragios, dependiendo del número de votos obtenidos, los 12 puestos para integrar la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia quedó de la siguiente manera. Planilla 1, con 47 votos, se tomaron 4 magistrados. Planilla 2, con 57 votos, se tomaron 6 magistrados. Y planilla 3, con 25 votos, se tomaron 2 magistrados. Los 12 comisionados que representarán a los magistrados de la Sala de Apelaciones son Fausto Fernando Maldonado Méndez, Jorge Alberto González Barrios, Edwin Roberto Ruano Martínez, Luis Alberto Hernández Arribillaga, Julio Alfonso Agustín del Valle, Amadeo de Jesús Guerra Solís, Miguel Enrique Catalán Orellana, Dixon Díaz Mendoza, Romeo Monterrosa Orellana, Harold Estuardo Ortiz Pérez, Edwin Albino Martínez Escobar y Wendy Angélica Ramírez López. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. ¿Le parece si continuamos en el ámbito del organismo judicial? Qué bueno, porque el presidente del organismo judicial, Néstor Vázquez, presentó sus memorias de labores en la sala de vistas correspondiente al periodo 2018-2019. El presidente judicial Néstor Vázquez en su discurso habló que se atendió las principales necesidades del personal judicial. El próximo domingo 13 finaliza la presidencia judicial del magistrado Néstor Vázquez. Además, termina el periodo de 5 años de la actual Corte Suprema de Justicia. Se atendieron los requerimientos concernientes a recursos humanos, dotación de mobiliario, equipo y enseres de oficina, y el mantenimiento de las instalaciones del organismo judicial. En quinto lugar, se fortalecieron los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional. La Corte Suprema de Justicia hizo una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad sobre qué sucederá o cómo deben actuar después del domingo 13 de octubre, tomando en consideración que a la fecha no se ha elegido quiénes serán las nuevas autoridades judiciales por los próximos 5 años. Y en otras noticias, debido al brote de un hongo que está afectando la producción de banano en una región de Colombia, la FAO activó un plan de emergencia para Centroamérica. El plan de emergencia contempla el desembolso de $500,000, equivalente a más de 3.8 millones de quetzales, para la implementación de planes de atención y mitigación de forma regional. Así lo detallaron representantes de FAO a través de una videollamada. No solo porque esté presente FOC R4T hoy en esta región de Colombia, en La Guajira, sino con anterioridad, todos nos hemos venido preparando en la región ante la posible, en su momento fue la posible llegada de FOC, hoy con la presencia de FOC R4T en América Latina, en La Guajira, en Colombia. De modo es que se están haciendo un grupo de acciones a nivel de la región que para trabajar de manera coordinada en esta respuesta. La enfermedad no afecta al humano, pero sí a las plantaciones de banano, enfatizan miembros de FAO. Es que hasta lo que se conoce actualmente, FOC R4T no afecta la salud humana. Y es importante en esta mensaje final, y así lo dejamos ver en nuestro comunicado que hicimos a través de la FAO, que hasta ahora no hay una afectación a la salud humana. La FAO detalló en 2018 que Guatemala es el tercer productor a nivel mundial de banano, exportando 2.319.000 toneladas. Mientras tanto, productores locales indican que más del 95% de la producción se envía a Estados Unidos, mientras que el resto a Europa y Asia. Siempre todo esto es del ámbito judicial. Una vez más, la Asociación de Exportadores de Guatemala pidió a la Corte de Constitucionalidad que los incluya como terceros interesados ante la resolución de suspensión del reglamento de ley de tiempo parcial. Directivos de Agexport manifiestan desacuerdo ante la suspensión de algunos artículos del reglamento del convenio 175 de la OIT respecto al trabajo de tiempo parcial. Además, piden presentar argumentos como terceros interesados en las siguientes audiencias. Nosotros como Agexport somos una institución
que durante 3 décadas nos hemos dedicado a crear empleo. Creemos que el hecho de no tener la herramienta de poder tener un tiempo parcial para ofrecer a los trabajadores nos resta competitividad, algo que necesitamos como país de una manera urgente. La mayoría de países del mundo tienen el tiempo parcial y Guatemala es la excepción. Entonces nosotros estamos en total desacuerdo con esta situación. Al final del día el tema es un tema de proporcionalidad, ¿sí? Lo que se está diciendo es si un trabajador decide trabajar 3 horas, pues se le pagan sus prestaciones en base a 3 horas, no en base a 8 horas como sugieren los sindicatos y lo que ha acatado la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en base a eso, nosotros pues venimos a presentar, digamos, nuestra inconformidad a que por favor nos incluyan como tercera parte interesada en el tema para poder dar nuestros argumentos, ¿verdad? El tiempo parcial favorece a todos los trabajadores. El abogado de la asociación explicó los argumentos legales para oponerse a la resolución. Lo que se ha buscado es que se pueda resguardar y proteger al trabajador. Hay mucho trabajador que ha trabajado siempre a tiempo parcial, pero no ha estado regularizado. Y esto lo que viene a hacer es a regularizar la situación de ellos, que se puedan beneficiar con lo que es el sector empresarial, ya que ellos van a proteger y van a resguardar todas estas garantías. La suspensión provisional se ordenó hace algunas semanas por impugnaciones interpuestas por las organizaciones sindicales ante la Corte de Constitucionalidad. Lo único que nos queda es agradecerle por su sintonía. Que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Buena noche.